En una mansión de Miami Beach valorada en $15 millones, bajo el cielo estrellado de una noche que jamás olvidaría, Eduardo Alejandro Mendoza contemplaba el final de su mundo perfecto. Sus manos, las mismas que habían construido un imperio inmobiliario de $3.000 millones, temblaban mientras sostenía una fotografía familiar tomada apenas 3 semanas atrás en su yate privado. Isabela, su esposa de 22 años de matrimonio, radiante con su sonrisa que había conquistado las portadas de las revistas de la alta sociedad miamense. Santiago, de 19 años, futuro heredero del imperio familiar, con esa mirada determinada que heredó de su padre. Camila, de 17, la artista de la familia, siempre con su cámara capturando momentos que creía eternos. Y Diego, el pequeño de 14 años, el genio de las computadoras que ya programaba aplicaciones más sofisticadas que muchos ingenieros. Todos habían desaparecido en una sola noche de terror, consumidos por las llamas de un incendio que la prensa había catalogado como el más devastador en la historia de los Hamptons. Pero había una sobreviviente. Sofía Mendoza, de apenas 6 años, la benjamina de la familia, quien esa noche fatídica había decidido dormir en la casita del jardín con Elena, su niñera de toda la vida. Fue esa decisión aparentemente insignificante lo que la salvó de convertirse en cenizas junto al resto de su mundo. Eduardo la observaba desde la ventana de su estudio, sentada en silencio absoluto en el jardín, mirando hacia la nada con esos ojos verdes que tanto se parecían a los de Isabela. No había derramado una sola lágrima desde que recibió la noticia. Los psicólogos infantiles más prestigiosos de Miami habían intentado hacerla hablar sobre lo que sentía, pero Sofía permanecía en un mutismo que aterrorizaba a todos los adultos a su alrededor. Eduardo recordaba con perfecta claridad el momento exacto en que su vida se fracturó. Estaba en una reunión de negocios en Dubái, cerrando la compra de un complejo hotelero que aumentaría su fortuna en otros 500 millones, cuando su asistente personal irrumpió en la sala de juntas con el rostro descompuesto. Las palabras se habían grabado a fuego en su memoria. «Señor Mendoza, hay una emergencia familiar. Necesita regresar a Estados Unidos inmediatamente». El vuelo de regreso en su jet privado había sido el más largo de su existencia. 15 horas contemplando las nubes, mientras su mundo se desmoronaba a miles de kilómetros de distancia. Había intentado contactar a Isabela decenas de veces, pero su teléfono enviaba directamente al buzón de voz. Lo mismo ocurría con Santiago, Camila y Diego. Solo Elena, la niñera, había respondido entre sollozos incontrolables para confirmar la pesadilla que se había convertido en su nueva realidad. El incendio había comenzado a las 2:37 de la madrugada, según el reporte oficial del Departamento de Bomberos. Las llamas habían consumido la planta alta de la mansión familiar en menos de 20 minutos, demasiado rápido para que los sistemas de seguridad pudieran funcionar correctamente. Isabela y los 3 hijos habían quedado atrapados en sus habitaciones del segundo piso. Los bomberos encontraron sus cuerpos abrazados en el pasillo principal. Aparentemente habían intentado escapar juntos, pero el humo tóxico los había vencido antes de llegar a las escaleras. Eduardo había identificado personalmente cada cuerpo en la morgue, una experiencia que había marcado para siempre cada fibra de su ser. El hombre que había construido rascacielos y centros comerciales, que había negociado con los empresarios más poderosos del mundo, se había desplomado como un niño al ver los restos carbonizados de su familia. Ahora, una semana después de la tragedia, Eduardo se preparaba para el momento más difícil de su vida, el velorio conjunto de Isabela, Santiago, Camila y Diego en la funeraria San Rafael, la más exclusiva de Miami, donde solo las familias de mayor abolengo realizaban sus ceremonias finales. Había gastado $300.000 en los 4 ataúdes de caoba italiana, con detalles en oro blanco y terciopelo bordó. Miles de orquídeas blancas importadas directamente desde Colombia decoraban el salón principal. Los mejores floristas de la ciudad habían trabajado durante 3 días para crear arreglos que estuvieran a la altura del estatus de la familia Mendoza. La élite de Miami estaría presente. Políticos, empresarios, celebridades,
Todos aquellos que en vida habían buscado la amistad y los favores de Eduardo, ahora vendrían a presentar sus respetos y secretamente a especular sobre el futuro del imperio inmobiliario que quedaba sin herederos claros. Eduardo había contratado a los mejores especialistas en seguridad privada para el evento. 30 guardaespaldas vestidos de traje negro vigilarían cada entrada, cada ventana, cada rincón del edificio. Los medios de comunicación habían montado un cerco mediático sin precedentes. Las cámaras de CNN, Univisión, Telemundo y todas las cadenas locales esperaban capturar cada momento de dolor del magnate inmobiliario. Las revistas del corazón habían ofrecido cifras millonarias por fotografías exclusivas del interior del velorio. Eduardo había rechazado todas las ofertas. Su dolor no estaba en venta, aunque sabía que algunos de sus invitados llevarían cámaras ocultas para vender las imágenes posteriormente. La mañana del velorio amaneció gris y lluviosa, como si el mismo cielo llorara por la tragedia de los Mendoza. Eduardo se vistió con su traje negro de Armani, el mismo que había usado en su boda con Isabela. Se colocó la corbata de seda italiana que ella le había regalado en su último aniversario, apenas 2 meses atrás, cuando aún creían que tenían toda la vida por delante. Sus manos ya no temblaban. El dolor había evolucionado hacia una frialdad que lo asustaba. Se había convertido en una cáscara vacía de lo que una vez fue, funcionando automáticamente como si fuera un robot programado para cumplir con las obligaciones sociales que su posición exigía. Sofía apareció en la puerta de su habitación, vestida con un vestido negro que Elena había comprado especialmente para la ocasión. Parecía una muñeca de porcelana, hermosa y frágil, con esos enormes ojos verdes que ahora parecían contener secretos demasiado pesados para una niña de 6 años. No había pronunciado una palabra durante toda la semana. Los médicos aseguraban que era una reacción normal al trauma, que eventualmente volvería a hablar cuando su mente procesara la pérdida. Pero Eduardo tenía la inquietante sensación de que había algo más, algo que los especialistas no podían comprender ni explicar. El viaje hasta la funeraria transcurrió en silencio absoluto. Eduardo y Sofía viajaban en el asiento trasero del Rolls-Royce blindado, escoltados por otros 3 vehículos llenos de seguridad privada. Las calles de Miami parecían diferentes, como si la ciudad entera supiera que se dirigían hacia la ceremonia más importante de la temporada social. Los peatones se detenían al reconocer la caravana. Algunos tomaban fotografías con sus teléfonos celulares, otros simplemente observaban con curiosidad mórbida el paso del cortejo que llevaba al hombre más rico de la ciudad hacia su momento de mayor vulnerabilidad. Al llegar a la funeraria San Rafael, Eduardo se impresionó por la cantidad de personas que ya esperaban en el exterior. Calculó rápidamente que habría al menos 500 personas, entre invitados confirmados, periodistas, curiosos y empleados de sus múltiples empresas que habían venido a presentar sus respetos. Las flores ocupaban todo el estacionamiento, coronas, arreglos, ramos individuales enviados por personas de todo el mundo que conocían la historia de la familia Mendoza. El alcalde de Miami había enviado una corona del tamaño de una rueda de automóvil. El gobernador de Florida había mandado un arreglo en forma de corazón con más de 1000 rosas rojas. Incluso había recibido condolencias del presidente de México y del primer ministro de España, países donde Eduardo tenía importantes inversiones inmobiliarias. El director de la funeraria, un hombre mayor llamado Roberto Santamaría, que había atendido funerales de la alta sociedad durante más de 30 años, recibió personalmente a Eduardo en la entrada. Sus ojos reflejaban la experiencia de quien había consolado a cientos de familias en sus momentos más oscuros. «Señor Mendoza», le dijo con voz suave y respetuosa, «todo está preparado exactamente como usted solicitó. Hemos revisado cada detalle 3 veces. Su familia descansa en el Salón Dorado, nuestro espacio más hermoso». Eduardo asintió sin palabras, tomó la mano pequeña de Sofía y juntos cruzaron las puertas que los separaban del momento más doloroso de sus vidas. El Salón Dorado era una obra maestra de la arquitectura funeraria. Techos de 15 metros de altura, con molduras doradas, columnas de mármol Carrara, vitrales importados de Europa que proyectaban colores suaves sobre el ambiente.
Pero nada de esa belleza podía suavizar el impacto de ver 4 ataúdes dispuestos en el centro del salón. Eduardo se detuvo en seco al verlos. Durante toda la semana se había preparado mentalmente para este momento, pero la realidad superaba cualquier imagen que hubiera podido crear en su mente. Los ataúdes estaban abiertos, mostrando los rostros de Isabela, Santiago, Camila y Diego, restaurados por los mejores especialistas en tanatopraxis del país. Parecían estar durmiendo pacíficamente, como si en cualquier momento fueran a despertar y preguntarle por qué todos vestían de negro. Isabela lucía hermosa incluso en la muerte. Los técnicos habían logrado reconstruir perfectamente sus facciones, ocultando cualquier rastro del daño causado por el incendio. Llevaba puesto el vestido azul marino de Chanel que había usado en la última gala benéfica a la que habían asistido juntos, apenas un mes atrás. Sus manos, cuidadosamente maquilladas, sostenían el rosario de perlas que había pertenecido a su abuela española. Santiago vestía su smoking negro favorito, el que usaba en los eventos formales de la empresa. Había insistido en parecer un adulto desde los 16 años, siempre impecable, siempre serio, preparándose para el día en que heredaría las responsabilidades familiares. Camila llevaba puesto el vestido blanco que había diseñado ella misma para su presentación en sociedad, un evento que se había realizado apenas 6 meses atrás con gran pompa en el Country Club de Coral Gables. Y Diego, su pequeño genio de las computadoras, vestía su traje azul marino con la corbata de Mickey Mouse que Isabela le había comprado en su último viaje a Disney World, porque a pesar de su inteligencia excepcional, seguía siendo un niño que amaba las caricaturas. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 10 de la mañana. La alta sociedad miamense desfilaba con la solemnidad apropiada para la ocasión, pero Eduardo podía percibir las miradas curiosas, los cuchicheos discretos, las especulaciones sobre su estado mental y el futuro de sus negocios. Llegaron los socios de su empresa, los competidores que fingían condolencias mientras calculaban cómo beneficiarse de su debilidad temporal. Los políticos locales aprovecharon para estrechar manos y ser fotografiados, consolando al magnate inmobiliario. Las damas de la sociedad, ataviadas con sus mejores vestidos negros y joyas discretas pero costosas, se acercaban para besar su mejilla y susurrar palabras de consuelo que sonaban ensayadas y vacías. Durante las primeras 2 horas del velorio, Eduardo funcionó como un autómata social perfecto. Estrechó manos, recibió abrazos, escuchó condolencias, agradeció por las flores y las misas que habían mandado a celebrar por el eterno descanso de su familia. Su mente había desarrollado un mecanismo de defensa que le permitía responder automáticamente a las interacciones sociales mientras su conciencia permanecía flotando en un limbo emocional. Sofía se mantenía a su lado en todo momento, aferrada a su mano, observando todo con esos ojos verdes que parecían ver mucho más de lo que cualquier niña de 6 años debería percibir. Fue alrededor del mediodía cuando Eduardo notó el primer cambio extraño en el comportamiento de Sofía. Estaba conversando con el padre Martínez, el sacerdote de la parroquia donde la familia había asistido durante años, cuando sintió que la mano de la niña se tensaba en la suya. Al mirar hacia abajo, vio que Sofía había dejado de observar a las personas y ahora miraba fijamente hacia los ataúdes con una intensidad que le causó escalofríos. Sus pequeños labios se movían casi imperceptiblemente, como si estuviera susurrando algo, pero no emitía sonido alguno. Eduardo se disculpó con el padre Martínez y se agachó para estar a la altura de su hija. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó con la voz más suave que pudo encontrar. Sofía no respondió, pero sus ojos siguieron clavados en el ataúd de Isabela. Eduardo siguió su mirada y no vio nada fuera de lo normal. Su esposa yacía en la misma posición en la que la había visto toda la mañana, con las manos cruzadas sobre el pecho y la expresión serena que los técnicos habían logrado crear. «Sofía, ¿me escuchas?», insistió Eduardo. Pero la niña parecía estar en trance, completamente ajena a su presencia y a la de las decenas de personas que llenaban el salón. Transcurrieron varios minutos en los que Sofía permaneció inmóvil, mirando hacia los ataúdes con esa concentración sobrenatural. Eduardo comenzó a preocuparse seriamente.
Consideró la posibilidad de llamar a uno de los médicos que había invitado al velorio, pero antes de poder tomar una decisión, Sofía se giró hacia él y lo miró directamente a los ojos por primera vez en una semana. Lo que Eduardo vio en esa mirada lo hizo retroceder instintivamente. Los ojos de su hija de 6 años contenían una sabiduría y una profundidad que no deberían existir en una niña de su edad. Era como si una persona adulta lo estuviera observando desde el interior del cuerpo pequeño de Sofía. «Papá», susurró Sofía con una voz que Eduardo no reconoció. Era su voz, pero tenía una calidad diferente, más madura, más consciente. «Ellos están aquí». Eduardo sintió que se le erizaba la piel de todo el cuerpo. «¿Quiénes están aquí, mi amor?», preguntó, aunque una parte de él ya intuía la respuesta que no quería escuchar. Mami, Santiago, Camila y Diego están parados junto a sus ataúdes. Me están viendo y sonriendo. Eduardo miró hacia donde señalaba Sofía, pero no vio absolutamente nada más que los ataúdes rodeados de flores y las personas que continuaban desfilando para presentar sus respetos. El corazón de Eduardo comenzó a latir con tanta fuerza que temió que fuera audible para todos los presentes. Su mente racional intentaba procesar lo que estaba escuchando de su hija. Los médicos habían advertido que los niños traumatizados a menudo desarrollaban mecanismos de defensa que incluían alucinaciones e imaginación desbordada. Era normal, le habían dicho, que Sofía viera a su familia fallecida como una forma de lidiar con la pérdida. Pero había algo en la forma en que lo había dicho, en la certeza absoluta de su voz, que hacía que todos sus instintos le gritaran que esto era diferente a una simple alucinación infantil. «¿Qué te están diciendo?», preguntó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por hacer esa pregunta. Una parte de él esperaba que Sofía dijera algo típico de una niña fantasiosa, algo sobre que extrañaba a su familia o que quería jugar con ellos. Pero la respuesta que recibió lo golpeó como un rayo. «Mami dice que el hombre que viene hacia acá no es bueno. Dice que él causó el fuego. Santiago está muy enojado y quiere que sepas la verdad». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué hombre? ¿De qué verdad hablaba Sofía? ¿Cómo podía una niña de 6 años conocer detalles sobre el incendio que ni siquiera la policía había investigado completamente? Eduardo levantó la mirada y recorrió el salón buscando a alguien que se acercara hacia ellos. A unos 20 metros de distancia, vio a Marcus Rivera, su socio comercial de los últimos 10 años, caminando en su dirección con una expresión de pésame estudiada. Marcus había sido como un hermano para Eduardo, el padrino de boda de Santiago, el invitado frecuente en las cenas familiares de los domingos. Había llorado genuinamente cuando se enteró de la tragedia y había sido uno de los primeros en ofrecer su apoyo incondicional durante estos días terribles. Ver que se acercaba para dar el pésame parecía la cosa más natural del mundo, pero las palabras de Sofía habían plantado una semilla de duda que crecía exponencialmente con cada segundo. «Papá», continuó Sofía con esa voz que ya no parecía completamente suya, «Mami dice que ella escuchó a Marcus por teléfono 3 días antes del fuego. Estaba hablando con alguien sobre los papeles del banco. Santiago dice que Marcus tiene las llaves de la caja fuerte donde papá guarda los documentos importantes». Eduardo se quedó paralizado. Era cierto que Marcus tenía acceso a su caja de seguridad. Se la había dado años atrás como medida de precaución en caso de emergencias. También era cierto que Isabela había mencionado algo sobre haber escuchado una conversación telefónica extraña, pero Eduardo había estado tan ocupado con el negocio de Dubái que no le había prestado la atención debida. ¿Cómo podía Sofía conocer estos detalles? Ni siquiera estaba presente durante esas conversaciones. Marcus llegó hasta donde estaban y extendió sus brazos para dar un abrazo de condolencia a Eduardo. «Hermano, no tienes idea de cuánto lo siento. Isabela y los niños eran como mi familia también». Sus ojos se veían hinchados por el llanto, su voz quebrada por la emoción. Eduardo lo abrazó mecánicamente, pero esta vez prestó atención a detalles que antes había ignorado. ¿Marcus realmente parecía devastado o era una actuación? ¿Sus lágrimas eran genuinas o calculadas? Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo tienes que decírmelo. Sabes que puedes contar conmigo para todo. Eduardo se separó del abrazo y observó detenidamente el rostro de su socio.
Durante 10 años había confiado en este hombre con su vida, con su dinero, con su familia. Era posible que todo hubiera sido una mentira. Sofía tiró de la manga del traje de su padre para llamar su atención. Cuando Eduardo la miró, ella señaló discretamente hacia Marcus y susurró tan bajo que solo él pudo escucharla. Camila dice que él tiene el teléfono de mami. Lo tomó de la casa antes de que llegaran los bomberos. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. El teléfono de Isabela nunca había aparecido. La policía había asumido que se había destruido en el incendio, como la mayoría de las pertenencias personales de la familia. Pero si Marcus lo tenía, eso significaba que había estado en la casa de los Hamptons esa noche. Había mentido cuando dijo que se enteró del incendio por las noticias de la mañana siguiente. «Marcus», dijo Eduardo con una voz que intentaba sonar casual, «¿tienes un minuto para hablar en privado?» Su socio asintió inmediatamente. «Por supuesto, hermano, lo que necesites». Eduardo tomó a Sofía de la mano y los tres se dirigieron hacia una oficina privada que el director de la funeraria había puesto a su disposición. Era una habitación pequeña pero elegante, con libros antiguos, un escritorio de roble y fotografías de familias prominentes que habían utilizado los servicios de la funeraria a lo largo de los años. Eduardo cerró la puerta y se giró para enfrentar a Marcus, quien lo miraba con expresión preocupada. «¿Qué pasa, Eduardo? Te veo muy tenso. Sé que este día es horrible para ti, pero tienes que tratar de mantenerte fuerte». Marcus se acercó y puso una mano en el hombro de su socio en un gesto que pretendía ser consolador. Sofía se escondió detrás de las piernas de su padre y susurró: «Diego dice que Marcus tiene algo en el bolsillo que pertenecía a mami». Eduardo miró hacia el saco de Marcus. Efectivamente, había un bulto pequeño en el bolsillo interior izquierdo. «Marcus», dijo Eduardo con una calma que no sentía, «¿podrías mostrarme qué tienes en tu bolsillo?» La expresión de Marcus cambió sutilmente. La preocupación genuina fue reemplazada por una alerta cautelosa. «¿De qué hablas, hermano? ¿Qué bolsillo?» Pero su mano se movió instintivamente hacia el saco, confirmando que efectivamente había algo allí que no quería mostrar. «El izquierdo», especificó Eduardo. «Me gustaría ver qué llevas ahí». Marcus intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Eduardo, creo que el dolor te está afectando más de lo que pensamos. Tal vez deberías hablar con uno de los médicos que están aquí». Pero Eduardo ya no estaba dispuesto a aceptar evasivas. La semilla de duda que Sofía había plantado había crecido hasta convertirse en una certeza aterrorizante. «Enséñame el bolsillo ahora, Marcus. No te lo voy a pedir de nuevo». Su voz había adquirido el tono de autoridad que usaba en las negociaciones más importantes de su carrera empresarial. Marcus se dio cuenta de que no había forma de evadir la petición sin despertar aún más sospechas. Con movimientos lentos, extrajo del bolsillo un iPhone con una funda rosada, decorada con pequeños diamantes. Eduardo reconoció inmediatamente el teléfono de Isabela. Ella lo había personalizado con esa funda apenas 2 meses atrás, durante unas vacaciones en París. Era único, inconfundible. «¿Por qué tienes el teléfono de mi esposa?», preguntó Eduardo con una voz que temblaba de ira contenida. Marcus se quedó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Eduardo podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando una explicación que sonara creíble. Finalmente, suspiró profundamente y su máscara de pésame cayó por completo. No era personal, Eduardo. Nunca fue personal. Eran solo negocios. Su voz había cambiado completamente. Ya no había rastro de dolor o condolencia. Era fría, calculadora, la voz de un hombre que había planificado meticulosamente cada movimiento. Isabela descubrió las transferencias. Era demasiado inteligente para su propio bien. No podía permitir que arruinara todo lo que habíamos construido. Eduardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor por segunda vez en una semana. ¿Qué transferencias? ¿De qué estás hablando? Pero incluso mientras hacía las preguntas, piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Los proyectos que se habían retrasado inexplicablemente. Los contratos que habían sido modificados sin su conocimiento directo. Las cuentas que Marcus manejaba con autonomía para agilizar los procesos. Durante los últimos 3 años he estado desviando fondos hacia cuentas offshore. Isabela encontró los registros mientras revisaba los papeles para el proyecto de Dubái.
Me confrontó la noche antes de viajar a los Hamptons. Dijo que te lo iba a contar todo cuando regresaras. La oficina se llenó de un silencio mortal. Eduardo procesaba la magnitud de la traición, no solo financiera, sino personal. Este hombre había cenado en su mesa, había jugado con sus hijos, había sido testigo de su boda y había asesinado a toda su familia para proteger su esquema de robo. ¿Cuánto?, preguntó Eduardo, con una voz que apenas era audible. ¿Cuánto robaste? Marcus se encogió de hombros con una indiferencia que resultaba aún más chocante que su confesión. 120 millones hasta ahora. Habría sido el doble si Isabela no hubiera sido tan meticulosa con los números. Sofía, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se adelantó un paso y miró directamente a Marcus. Santiago dice que también mataste a la señora que limpiaba la casa porque ella te vio poner algo en las escaleras. Eduardo no tenía idea de qué señora de limpieza, pero Marcus palideció visiblemente ante las palabras de la niña. ¿Cómo puede ella saber sobre Consuela?, murmuró, más para sí mismo que para Eduardo. Nadie sabe sobre Consuela. Ni siquiera la policía la ha reportado como desaparecida. Eduardo se dio cuenta de que estaba en presencia de un sociópata que había planificado múltiples asesinatos con la frialdad de quien planifica una junta de negocios. ¿Cuántas personas has matado, Marcus? Su voz ahora contenía una furia que había estado acumulándose durante toda la semana, una rabia que finalmente tenía un objetivo específico. Las necesarias, respondió Marcus con escalofriante simplicidad. Consuela me vio colocando el acelerador en las escaleras. Isabela sabía demasiado. Los niños habrían hecho preguntas tarde o temprano. Era la única forma de proteger la operación. Papá, susurró Sofía. Mami dice que Marcus va a tratar de lastimarnos ahora que sabe que sabemos la verdad. Diego dice que debemos salir de aquí. Eduardo miró hacia la puerta y se dio cuenta de que Marcus había activado discretamente el seguro. Estaban atrapados en una oficina pequeña, con un asesino múltiple que ya no tenía nada que perder. No voy a lastimar a la niña, dijo Marcus, como si hubiera leído sus pensamientos. Pero tú sabes demasiado ahora, y francamente, me estás arruinando el plan de ser el socio devastado que ayuda a la viuda y la huérfana a manejar la empresa. Eduardo se interpuso entre Marcus y Sofía. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. La oficina no tenía ventanas hacia el exterior, solo una claraboya demasiado alta para alcanzar. La puerta estaba bloqueada, y Marcus era 10 años más joven y evidentemente estaba preparado para esta confrontación. ¿Cómo vas a explicar mi muerte aquí en la funeraria durante el velorio?, preguntó Eduardo ganando tiempo. Fácil, respondió Marcus mientras extraía una pistola pequeña del interior de su saco. El magnate inmobiliario, devastado por la pérdida de su familia, no pudo soportar el dolor y se quitó la vida durante el velorio. Su hija pequeña, traumatizada por presenciar el suicidio de su padre, necesitará un tutor que maneje sus intereses hasta que sea mayor de edad. Qué conveniente que su padrino Marcus esté disponible para esa responsabilidad. Sofía se acercó más a su padre y susurró. Camila dice que el botón rojo debajo del escritorio es una alarma silenciosa. Mami dice que si lo presionas vendrá ayuda. Eduardo miró discretamente hacia el escritorio. Efectivamente, había un pequeño botón rojo montado en la parte inferior, invisible a menos que se supiera exactamente dónde buscar. Era probablemente un sistema de pánico instalado para situaciones exactamente como esta. Sin llamar la atención, Eduardo extendió su mano hacia el escritorio como si fuera a apoyarse y presionó el botón con fuerza. Es una lástima que haya terminado así, continuó Marcus ajeno a la acción de Eduardo. Realmente apreciaba nuestra amistad. Pero los negocios son los negocios, y 120 millones de dólares compran mucha comodidad para el resto de mi vida. Levantó la pistola y apuntó hacia Eduardo. Al menos podrás reunirte con Isabela y los niños, aunque, considerando lo que he hecho, probablemente nos encontremos en lugares muy diferentes en el más allá. En ese momento preciso, la puerta de la oficina se abrió violentamente. Roberto Santamaría, el director de la funeraria, irrumpió seguido de 3 agentes de seguridad privada. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con autoridad, pero se detuvo en seco al ver la pistola en manos de Marcus.
Los agentes de seguridad reaccionaron instantáneamente, desenfundando sus propias armas y apuntando hacia Marcus. «Suelte el arma inmediatamente», gritó uno de ellos. «Está rodeado y no tiene escapatoria». Marcus se quedó inmóvil por un momento, calculando sus opciones. Tenía la pistola apuntando hacia Eduardo, pero 3 armas profesionales lo apuntaban a él. Sofía aprovechó la distracción para correr hacia los brazos de su padre. «Papá», susurró. «Santiago dice que Marcus también mató al señor que sabía sobre el dinero en las islas. Su nombre era Rodríguez y vivía en Caracas». Eduardo no sabía quién era Rodríguez, pero ese detalle específico sería crucial para la investigación policial posterior. «Marcus Rivera», dijo Eduardo con una voz que había recuperado toda su autoridad. «Estás arrestado por asesinato múltiple, fraude y conspiración. Los agentes ya están en camino». Como si hubieran sido convocados por sus palabras, el sonido de sirenas de policía comenzó a escucharse a la distancia, acercándose rápidamente a la funeraria. Marcus se dio cuenta de que su cuidadoso plan se había desmoronado completamente. «¿Cómo?», murmuró, más confundido que furioso. «¿Cómo pudiste saberlo?». Eduardo miró a Sofía, quien le devolvió una mirada que contenía sabiduría milenaria en ojos de 6 años. «Mi familia me lo dijo», respondió simplemente. «Ellos vieron todo lo que hiciste y me ayudaron a descubrir la verdad». Marcus soltó una carcajada amarga. «¿En serio vas a decirme que los fantasmas de tu familia resolvieron el crimen? ¿Esa es tu explicación?». Pero incluso mientras se burlaba, su voz temblaba. Había algo en la forma en que Sofía lo miraba, algo en la precisión de los detalles que ella había proporcionado, que lo hacía dudar de sus propias creencias sobre la vida y la muerte. La policía irrumpió en la oficina con la eficiencia de un equipo SWAT. En cuestión de segundos, Marcus estaba desarmado, esposado y leyéndole sus derechos. Eduardo abrazó a Sofía mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había destruido su mundo. «¿Cómo supiste sobre el botón de alarma?», le preguntó a su hija. «¿Realmente mamá te lo dijo?». Sofía asintió solemnemente. «Ella dice que siempre va a cuidarnos. Santiago dice que ahora ya puedes empezar a ser feliz otra vez porque la verdad salió a la luz». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La confesión de Marcus, grabada por el sistema de seguridad de la funeraria, proporcionó todas las pruebas necesarias para una condena segura. La investigación policial descubrió el cuerpo de Consuela Rodríguez, la empleada doméstica, enterrado en una construcción abandonada en las afueras de Miami. También encontraron evidencia del asesinato de un contador en Caracas llamado Jorge Rodríguez, exactamente como Sofía había mencionado. Los $120 millones robados fueron rastreados hasta cuentas en las Islas Caimán y Suiza, y la mayor parte fue recuperada e incorporada de vuelta al patrimonio de Eduardo. La historia se convirtió en una sensación mediática internacional. Los periódicos titularon sobre el CEO que resolvió el asesinato de su familia con ayuda sobrenatural. Las cadenas de televisión produjeron documentales sobre el caso. Los investigadores paranormales llegaron de todo el mundo queriendo estudiar a Sofía y sus supuestas habilidades para comunicarse con los muertos. Eduardo rechazó todas las entrevistas y oportunidades de explotar mediáticamente la experiencia. Su única declaración pública fue: «Mi familia encontró una forma de protegernos incluso después de la muerte. Eso es lo único que importa». Sofía gradualmente regresó a comportarse como una niña normal de 6 años. Volvió a hablar con normalidad, a jugar, a reír. Ocasionalmente mencionaba conversaciones con su madre o sus hermanos, pero estos episodios se hicieron menos frecuentes con el tiempo. Eduardo nunca dudó de la veracidad de sus experiencias. Había demasiados detalles específicos, demasiadas coincidencias imposibles para ser explicadas por la psicología infantil o la imaginación traumatizada. 6 meses después del velorio, Eduardo vendió todas sus propiedades en Miami y se mudó con Sofía a una granja en las montañas de Colorado. Estableció una fundación benéfica en memoria de Isabela, Santiago, Camila y Diego, dedicada a ayudar a familias que habían perdido seres queridos en crímenes violentos. La fortuna que había acumulado durante décadas
ahora tenía un propósito más elevado que simplemente generar más riqueza. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche de su nueva casa, Sofía le dijo: «Papá, mami dice que está muy orgullosa de ti. Santiago dice que ahora eres el papá que él siempre quiso que fueras». Eduardo la abrazó y por primera vez desde la tragedia sintió que tal vez la vida podía tener significado otra vez. Su familia había encontrado una forma de transformar su muerte en justicia, su pérdida en propósito, su ausencia en presencia eterna. Y aunque el dolor nunca desaparecería completamente, Eduardo sabía que nunca estaría realmente solo mientras Sofía mantuviera esa conexión misteriosa con quienes habían partido, pero nunca se habían ido realmente.